¿Qué tal, muchachos? Muy buenas tardes. Este es el video para la clase de Estructura Económica de México. Vamos a continuar con lo que repasamos la semana anterior y a enfocarnos directamente a lo que es el curso de Economía en México. Habíamos platicado que hay que tener primero un bagaje histórico para poder conocer cómo funcionan las sociedades humanas. Toda una travesía en la historia hay que irla puntualizando para que podamos hablar de la economía, ¿no? Una de las estructuras, pero también una de las disciplinas que organizan el saber de la producción, el quehacer del hombre a través de la manufactura, de la creación de herramientas, de poder construir modelos económicos. Han existido distintos tipos de modelos económicos en la historia de las sociedades humanas. Pensar que la economía es parte de lo que nosotros llamamos la vida social. La economía se interrelaciona, lo comentamos la clase anterior, con la historia, conocer cómo han producido los hombres en distintas épocas, también relacionar la economía con la política, pensar cómo nosotros tenemos que elaborar la distribución de riqueza, también salvaguardar la integridad de los miembros de algún tipo de sociedad o de grupo. Eso es muy importante para que nosotros podamos entender que política, cuando hablamos de política hablamos de cuestiones colectivas, el bien común, pero que la economía es parte de ese bien común. El pensar la desigualdad, el entender por qué existe una lógica dentro de las actividades de producción, en donde algunos son más ricos, otros son menos ricos, la movilidad social a través de los estratos sociales, por qué se producen, en este caso la tecnología para las sociedades modernas, pensar para el caso mexicano, por qué México no ha avanzado en sus procesos de modernidad, por qué México, a pesar de que se inserta en la globalización, no tiene una plataforma sólida para poder tener actividades productivas que lo hagan crecer a nivel mundial, ¿no? Entonces, la economía es muy importante porque explica cómo vamos a utilizar todos esos recursos. Y nosotros partiremos desde pensar que existe una base, que es la economía. Para que podamos entender esto, tenemos que plantearnos la etimología, ¿no?, de la palabra economía. Economía viene del griego, oikos, es el que administra, y de ahí se va a formar la palabra okomos, que administra la casa. Es muy interesante porque podemos pensar nosotros desde su etimología, aquel que administra. Entonces, los economistas son los que van a formular procesos y crear teorías, modelos para la administración. Pero también los que forman parte de las actividades productivas deben pensar cómo se administra y conocer por qué se administra. En este caso, la casa, ¿no? Pensemos en términos mexicanos, ¿no? ¿Cómo se administra el Cali, casa? ¿Cómo se administra nuestra casa, la casa de todos, que es nuestro país? Entonces, si pensamos que la economía es el lugar o sería la ciencia que administra la casa, entonces administra un país, administra un estado, administra una comunidad. Es muy importante poder entender eso para un curso introductorio de estructura económica. La economía tiene que ver con la labor también que hacen los hombres para poder mantener a la vida. Entonces decimos que la economía mantiene la vida. ¿Por qué? ¿Cómo se distribuyen los alimentos? Para el caso de las sociedades modernas, ¿cómo se administran, cómo se distribuyen los bienes y servicios dentro del capitalismo en el siglo XXI? Si pensamos en otras formas de organización social en la historia de México, vamos a hablar que la agricultura fue la principal economía o la principal actividad económica en el México desde la colonia. Hasta la fecha sigue siendo una de las actividades productivas rentables, o que ha pasado a un segundo o hasta un tercer plano, en donde la agricultura deja de tener
la importancia que tuvo en otro momento. Y eso nos llegaría a pensar la cuestión cultural. Si somos hijos del maíz, como dirían las civilizaciones antiguas, en especial los mayas, entonces somos hijos del maíz, somos una sociedad agrícola de manera inicial. Y también si nos remontamos a la historia, pensemos la época feudal en Europa, la principal actividad económica era la agricultura. Ellos fueron transformando sus fuerzas y formas productivas. Para el caso mexicano hay que pensar cómo se han ido transformando las fuerzas productivas. Y si las sociedades antiguas decían, somos los hijos del maíz, entonces era lo más importante porque de allí se venía el, la producción de alimentos. Un ejemplo, o sea, la antropología, la historia lo ve, es más, en las comunidades rurales lo observamos, la milpa, es muy importante, más allá de ser un símbolo cultural, también tiene que ver con una actividad productiva. El maíz con el frijol, la calabaza, era el alimento principal. Entonces la economía la tenemos que pensar desde los alimentos. Y como dije, también en sociedades más avanzadas, pongamos entre comillas, o sociedades del capitalismo tecnológico y de servicios, esos bienes que según los tiene que formar, los tiene que crear el Estado o la empresa privada, se tienen que distribuir dentro de la sociedad. Las sociedades no pueden dejar muertos de hambre a sus habitantes, como contradictoriamente funciona y pasa dentro de las organizaciones de este tipo capitalista. Entonces, la economía la tenemos que estudiar y por lo menos conocerla de manera mínima, elemental, cualquier ciudadano en México. La economía, recuerden, oikos, el que administra la casa. Eso es muy importante, muchachos, porque si nosotros vivimos en esta casa que se llama México, debemos de saber cómo funciona la estructura organizacional de la economía y de allí derivarlo y unificarlo con lo político, cómo creamos políticas o cómo vamos a crear instrumentos para que la economía se pueda distribuir de manera equitativa. Ya lo pensemos igualitaria, ¿no? No, de manera equitativa, en donde nos correspondan a cada uno de nosotros como habitantes de México una parte de esa riqueza. Dos, cuestiones culturales. Saber que existen elementos, como decimos, nuestro pasado histórico, que también fueron parte de actividades económicas. Me hace pensar las chinampas allá en Xochimilco, la, la, tomar a la economía como parte de la cultura de cualquier habitante en México y en el mundo, que sepan cómo se genera no sé, la ganancia, cómo se forma el capital, cómo se van a crear las fuerzas productivas. Esto lo tenemos que saber porque nosotros formamos parte de la economía al momento del trabajo, saber qué significa el trabajo, cómo lo piensan los distintos modelos económicos, cómo lo piensa el capitalismo en todas sus variantes. Entonces, si yo trabajo, produzco. Y si produzco, mantengo mi vida. Y lo sabemos a través del salario. Entonces, tengo que saber cómo van a ser estas formas, estos tipos de formaciones de la economía, ¿no? Dentro del trabajo. Es indispensable, ¿no? Pensar el trabajo. El ser humano ha trabajado desde siempre y trabaja para poder mantener la vida. Entonces la economía también se va a ocupar el trabajo y también formular una cultura sobre lo que significa el trabajo. Y en el caso de la cultura, ¿no? Pensar que su historia también puede ser compartir y sobre todo sabemos que ahora se puede mercantilizar con ella, ¿no? Entonces, poder hacer críticas, ¿no? Y pensar, hacer reflexión sobre, sobre esas formas, en algún caso manipulación, en otro de pensar y también, ¿no? De vivir lo que es la cultura mexicana dentro de la economía. Del otro lado, la cuestión de la ideología. Y aquí nosotros vimos que durante el siglo XX, y esto lo vimos en el curso de historia contemporánea, que fue un siglo de contrastes, de conflictos, de problemas de Estado, la economía estaba inserta y existieron distintos modelos económicos. Nosotros revisamos una parte de la historia del socialismo, el socialismo real de allá de la URSS, pero también hablamos de los modelos de bienestar.
Y fíjense, en México se utilizaron esos modelos entre más, entre menos, pero estuvieron allí presentes. Ponemos el caso del tipo entre democracia, socialdemocracia, socialismo, entre populismo, etcétera, lo que fue el gobierno de Lázaro Cárdenas y que también fue uno de los más importantes porque se desarrolla el proceso de la industrialización en México. Estamos hablando por ahí de los años 30 y ese modelo pecó de algo que puede ser criticable, ¿no? Ser socialista. Más adelante vemos que viene una estabilidad en México y se empieza a utilizar ideas, ¿no?, de lo que fue el estado de bienestar, un modelo, un modelo económico, político, en donde el Estado va a universalizar lo que son estos derechos que mencionamos hace un momento, y la economía va a ser uno de los actores más importantes, pero que para la década de los años 80 cambia su papel y la empresa privada y los organismos internacionales se van a poner por encima del Estado, y no solo en México, sino en toda la región, Latinoamérica y en el mundo. Por lo tanto, necesitamos conocer la historia, saber cómo ha influenciado a las culturas, en donde llegan ciertos modelos que vienen por lo regular del extranjero. Recuerden, nosotros somos una región conquistada que ha palidecido bastante todos los vaivenes que forma la desestabilización o la nueva estabilización dentro del mercado mundial, el capitalismo, que lo conocimos como mercantilismo, capitalismo industrial, capitalismo financiero, ahorita capitalismo de servicios, algunos ya lo llaman capitalismo cultural, que son parte de un sistema económico, político y de todo lo que habíamos dicho, que si lo estudiamos a profundidad podemos hacer una crítica y sobre todo pensar si nos beneficia o no, que eso es la tarea que se pretende lograr en el curso. Si nos sirven ciertos modelos, o se pueden, y si no sirve, criticarlos, o tratar de cambiarlos, o sobre todo, nuestra forma de pensar. Yo dentro de la cultura o el Cali, ¿no? La casa en la que vivo, saber cómo se organiza, es como estar en casa, ¿no? Ver cuánto gana papá, ver cómo mamá hace los alimentos, cuánto gastamos nosotros en nuestra diversión, cuánto gastamos en nuestra educación, es lo mismo. Por eso en la casa todos somos habitantes. Entonces nos tenemos que ver obligados a aprender eso. Y, y hacer una nueva forma de pensar la economía que no se quede solo en el terreno de, de la investigación o que solo se quede en el espectro que maneja la universidad con conceptos muy extravagantes o con conceptos bastante técnicos. No, también se puede trasladar a otras esferas y que en las distintas disciplinas, sean humanidades, sean de corte liberal, sean sociales, podamos tomar cursos de economía y que con ellos podamos construir sociedades distintas, sociedades que inviten a otras generaciones o que nosotros dentro de la familia podamos hablar de temas de economía y que no se queden nada más en los periódicos, no, discutirlos, porque esos nos afectan y lo hemos visto. Hemos también sufrido en el caso mexicano distintos grados de corrupción y muchos de ellos han sido las devaluaciones, han sido los saqueos, han sido los gastos o los lujos que han tenido los políticos o el despilfarro también de ellos, de esos políticos unidos con la empresa privada y que pensamos que ellos son los que saben, ¿no? Eso es la tecnocracia, no. Pensar que nosotros también tenemos que hacernos cargo de los asuntos que nos competen y dos son muy importantes, la economía y la política. Entonces hay que volver a pensar cómo hacer política, cómo hacer economía y que todos formamos parte de esa integración y que hagamos una cultura educativa, ¿sí? Cultivar nuestros saberes para comprender lo que pasa en el presente. Entonces, este curso de economía se unifica con la historia, con la política, con la cultura y con la educación sobre todo, ¿no? Hay que hacer una nueva educación o hay que crear una educación para los estudiantes universitarios que vaya desde la economía. Entonces, voy a dejar una actividad, muchachos. Va a ser una actividad en donde vamos a tomar ejemplos de distintos periódicos para relacionar lo que es
la economía con otras esferas de la vida social, todo va unificado, todo está concatenado, nada se puede mirar de forma aislada y con ellos ver cómo funciona la economía, explicar qué tan importante es la economía en hechos de nuestra vida cotidiana, en hechos que observamos, pero que no sabemos que estos pueden ser también mirados desde la perspectiva económica. Discutiremos cada uno de sus análisis en clase y allí estaremos elaborando un, una síntesis, un análisis, una reflexión de lo que nosotros entendemos por economía, ver su función y tomarla como algo en serio, algo que compete a nuestra vida dentro de las agrupaciones sociales. Bueno, les despido muchachos, que pasen una excelente tarde. Nos estamos viendo el siguiente jueves. Bye.